Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en la competencia 11 del Currículo Nacional Peruano. A ver, ¿qué pasa cuando los estudiantes aprenden a leer en castellano como segunda lengua? Se trata de un proceso que es mucho, pero mucho más que solo descifrar palabras. Es, en esencia, construir un puente entre su propio mundo y el texto. Y vamos a empezar con esta idea, que es fundamental, porque, en serio, leer no es solo reconocer letras, es comprender, es interpretar y, sobre todo, es entrar en un diálogo con un texto desde lo que ya somos y lo que ya sabemos. Esta idea va a ser el corazón de todo lo que conversemos. Y claro, en el Perú, para muchísimos estudiantes, este diálogo no arranca en castellano, comienza en su lengua materna, sea quechua, aymara, aguajún, en fin, una riqueza lingüística increíble que es el verdadero punto de partida para construir nuevos significados, no un obstáculo que hay que superar. Aquí está la clave de todo esto. La competencia 11 reconoce que los estudiantes no aprenden a leer en castellano a pesar de su lengua materna. No, para nada. Aprenden a partir de ella. Su idioma originario no es un problema, es el cimiento, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Entonces, ¿qué significa esto en el día a día? Pues significa que este enfoque valida por completo todo lo que el estudiante trae consigo. Su cultura, su lengua, no son algo que se deba dejar atrás o reemplazar. Al contrario, son la base sólida sobre la que se va a edificar el nuevo aprendizaje. Es un mensaje de reconocimiento súper potente. Y ojo, es importantísimo entender que leer, en este contexto, no es una carrera de velocidad o de memoria, para nada. Es más bien un viaje, un proceso que avanza a través de estas 4 etapas. Primero se anticipa de qué tratará el texto, luego se comprenden sus ideas, después se infieren esos significados que no están a simple vista y finalmente se reflexiona sobre todo lo leído. Ahora, vamos a desglosar esta idea en algo mucho más práctico. La competencia 11 se organiza en 3 capacidades que son fundamentales. Son las habilidades que el docente tiene que fomentar en el aula. A ver, vamos con la primera. La primera capacidad es, digamos, la base de la pirámide. Se trata de encontrar la información que está ahí, a la vista de todos. Es la habilidad de identificar el quién, el qué y el dónde que el autor escribió de manera directa en el texto, lo explícito. La segunda capacidad ya nos pide dar un paso más allá. Aquí es donde el estudiante empieza a leer entre líneas. Usa su contexto cultural, su experiencia de vida y su lengua materna para poder deducir lo que no se dice con todas las letras, como las intenciones o las emociones que hay detrás de un texto. Y con esto llegamos al nivel más alto de la lectura, reflexionar y evaluar. Fíjense, aquí el estudiante ya no es un simple receptor de información. Se convierte en un interlocutor que entra en un diálogo crítico con el texto, da su opinión, lo compara con su propia realidad y se pregunta por el contenido y la forma. Muy bien, ya tenemos claro el qué. Ahora la pregunta es el cómo. O sea, ¿de qué manera todo este marco teórico cobra vida en las aulas tan diversas que tenemos en el Perú? Pues vamos a verlo con unos ejemplos bien concretos. Para que esto quede súper claro, vamos a hacer un pequeño viaje virtual. Nos vamos a meter a aulas de primaria en 3 regiones muy distintas, para ver cómo los docentes aplican estas 3 capacidades en sus actividades del día a día. Nuestra primera parada es Iquitos, en el corazón de la Amazonía peruana. Un contexto de verdad único, con una riqueza natural y cultural que es inmensa. Miren qué interesante. En una clase de primaria están leyendo un texto sobre el río. Primero los chicos subrayan las ideas clave, lo básico. Luego, conectan esa información con lo que ellos mismos viven todos los días en el río. Y al final, se ponen a debatir si el texto de verdad representa su mundo. En ese preciso momento, la lectura deja de ser algo lejano y se convierte en una conversación sobre su propia vida. Ahora nos vamos de la selva a la sierra. Viajamos a Ayacucho, en la Sierra Sur, un contexto cultural completamente distinto, con sus propias tradiciones, sus propias historias. Aquí, los estudiantes están leyendo una historia sobre una fiesta de su comunidad. Primero, identifican las partes del cuento: inicio, nudo, desenlace. Después, viene lo más importante. Comparan lo que están leyendo con las historias que sus abuelos y sus papás les han contado. Y al final dan su opinión sobre si el relato le hace justicia a su cultura. Aquí, leer se convierte en validar su propia herencia. Y nuestro viaje termina en la Sierra Central, en Huancayo. Otro contexto, otra realidad, pero el mismo principio pedagógico funcionando.
Y esto demuestra que el método funciona con cualquier tipo de texto, hasta con algo tan simple como un texto instructivo. Los estudiantes identifican los pasos a seguir, deducen para qué sirven esas instrucciones y evalúan si son claras y sobre todo si son útiles para ellos. Una vez más, las 3 capacidades construyendo un aprendizaje que tiene sentido. Como acabamos de ver, este enfoque va mucho más allá de ser una simple técnica de enseñanza. Es, en el fondo, una declaración profunda sobre el respeto, la identidad y el valor que tiene cada estudiante. Y cerramos con esta frase, que creo que resume la esencia de todo. Enseñar a leer de esta manera es reconocer y honrar la identidad cultural de cada estudiante. Es decirles con todas sus letras tu mundo, tu lengua y tu experiencia importante, y son la base de todo lo que vas a aprender. Cuando un docente acompaña este proceso con respeto y con paciencia, no solo está formando lectores críticos, está formando personas seguras de sí mismas, conscientes de su identidad y capaces de conectar mundos. Cada texto es una nueva oportunidad para lograrlo. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que cada actividad de lectura se convierta en una oportunidad real para construir estos puentes? Pensar en esto nos invita a ver la lectura no como una tarea, sino como una posibilidad. Puentes entre lenguas, puentes entre culturas y, sobre todo, puentes hacia el futuro de cada estudiante.